En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de enseñanza del inglés, le doy la bienvenida al webinario de Herramientas Tecnológicas, un puente para el aprendizaje. Para nosotros y nosotras es un gusto contar con la presencia de cada uno y cada una de ustedes. Este webinario está a cargo de la magíster Viviana Abarca Bonilla, y forma parte del cuarto seminario para profesionales en la enseñanza del inglés, promoviendo ambientes educativos más inclusivos, organizado justamente por la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos de la UNED. Antes de iniciar con esta actividad, les vamos a comentar la dinámica que vamos a aplicar. Les agradecemos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para evitar interrupciones durante la exposición. La persona especialista invitada va a realizar su presentación y al finalizar este espacio dispondremos de 15 minutos para contestar las dudas del público. Toda esta sesión va a ser grabada y se les brindará el acceso a la grabación posteriormente. Con el objetivo de optimizar el tiempo y poder participar la mayoría de personas, lo que vamos a realizar es que les solicitamos que planteen sus preguntas a través del chat de Zoom. Estas consultas serán recopiladas por el equipo organizador y se las formularemos a la persona especialista según sea el orden de llegada en el chat. Es por eso que, por favor, les solicitamos que verifiquen que el envío de mensajes sea para todas las personas de la herramienta de Zoom. Si por alguna razón de tiempo alguna de las preguntas formuladas no es atendida en estos 15 minutos, el equipo organizador del seminario le hará llegar estas consultas a la persona especialista y posteriormente se enviará por correo electrónico las respuestas a las personas que participaron en este espacio. Sin más preámbulo, les presentamos a nuestra invitada especialista de hoy. Ella es Viviana Abarca Bonilla, es docente de educación especial, psicopedagoga, trabajó por 15 años en tercer ciclo y diversificado vocacional. Actualmente es asesora nacional en el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva y además es tutora de la Cátedra de Psicopedagogía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Ella tiene una maestría en psicopedagogía y en administración educativa y sus intereses de investigación giran en torno al diseño universal para el aprendizaje y la gamificación en procesos educativos. Entonces le damos la palabra a nuestra invitada, la magíster Viviana Abarca Bonilla. Bueno, buen día, un gusto realmente estar acá compartiendo con ustedes en domingo, ¿verdad? Es un momento apropiado para aprender. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Vean, muchachos, la dinámica que yo tengo, vamos a ver, porque de verdad les decía yo a los organizadores, la practiqué mucho para que todos los links lleguen a tiempo. Entonces, en el chat yo voy a poner un link en este momento y ustedes le van a dar clic a ese link y van a responder a la pregunta que está ahí. Esa es como la dinámica que vamos a trabajar en el transcurso de algunas de las diapositivas que yo voy a ir presentando. Entonces, voy a hacerlo en este momento. Voy a ponerles el link y ustedes le van a dar clic a ese link. Yo voy a compartir pantalla. Me avisan si sí llegó el link, por favor. Tal vez, Pamela, me ayudas con eso para ver si sí Sí, sí llegó. Ah, llegó. excelente, ya está empezando. La pregunta es, ¿en cuál provincia vive? Porque quisiera saber de dónde nos visitan. Ahí tenemos de San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Limón. Muy bien, de San José. Ajá, súper bien. Bueno, nos visitan, estamos más josefinos. Yo también soy de San José. A esto le vamos a dar 10 segunditos más, nada más para la presentación y podemos seguir con la actividad. Quería saber de dónde venían, de dónde nos están viendo. Ok, de Cartago. Entonces tenemos 16 personas que nos visitan de San José, 4 de Alajuela, 3 de Heredia, 6 de Cartago y 2 de Limón. Y se nos quedaron los del puerto y los de Guadalajara. Ah, ya, Punta Arenas, súper bien. Muy bien. Ok, voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir la presentación para iniciar. Bien, muchísimas gracias por haber participado en esta actividad
sencillita, pero realmente quería saber de dónde nos estaban visitando. Bueno, como les mencionaba precisamente, déjenme acomodar la cámara porque es que tiendo a ver la cámara, entonces parece que estoy viendo para otro lado. Ya, ahí yo creo que nos estamos acomodando. El tema precisamente es ese, uso de herramientas tecnológicas como puente para el aprendizaje significativo. Y esto ahorita podríamos decir que tal vez pueda sonar que ya es trillado, ¿verdad? Hablar de aprendizaje significativo, pero el aprendizaje significativo, de hecho, nunca podríamos decir que está más al hablar de él como ahora. Ayer escuché con Marcela precisamente que hablaban sobre lo que es el diseño universal para el aprendizaje, pues todas estas teorías que anteriormente hemos hablado, como es el aprendizaje significativo o hablar de constructivismo, pues todo esto viene como a echarse en una misma canastita precisamente para poder hablar de lo que es el aprendizaje significativo, para poder hablar de lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Vamos a ver, el aprendizaje precisamente lo metemos, podríamos hablar desde el punto de vista que tiene que ver con el comportamiento, con el cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros automáticamente estamos aprendiendo, y esto lo tomé de la teoría de Meck 2007, él habla de una transformación que tenemos, pero esa transformación se da desde el aprendizaje. Por supuesto, cuando nosotros estamos bebés hay muchas cosas que no conocemos y que son nuestros padres los que nos van inculcando ese aprendizaje. Entonces, por supuesto que hay un cambio en ese aprendizaje. En este comportamiento. También habla de que implica un cambio de qué? De transformación hacia lo que nosotros vamos haciendo. Conforme nosotros vamos aprendiendo, por ejemplo, ya aprendimos a gatear, ya después aprendimos a caminar, ya después aprendimos a correr. Todo este aprendizaje que vamos adquiriendo es el que nos va llevando a tener nuevas experiencias. Además, también me refiere que el aprendizaje es relativamente estable. A como hay cosas que aprendemos para toda la vida, como por ejemplo caminar, habrán cosas que se nos olvidan. Por ejemplo, cuando estudiamos para un examen y nos presionamos tanto para ese examen que salimos del examen y ya no sabemos absolutamente nada de lo que estudiamos. Entonces, por eso refiere que el aprendizaje es relativamente estable. Ahí es donde entraría en juego lo que ahorita vamos a comentar para tratar de que este aprendizaje realmente sea significativo y que perdure por mucho tiempo. Y que por supuesto que el aprendizaje tiene causa en la experiencia. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vamos aprendiendo, vamos teniendo experiencias, este aprendizaje se va incrementando. Por eso no es cierto que en la soledad vamos a aprender, que por más que leamos, pues aunque leamos, estamos teniendo interacción con un libro, entonces no es cierto que en la soledad se aprende. Por eso la interacción es tan importante, por eso en los niveles de preescolar, las interacciones, todos los chiquillos en un kinder, por ejemplo, son princesas y príncipes, ¿verdad? Porque vienen de la casa de sus papás en donde son princesas, en donde son príncipes, y claro, cuando llegan al kinder, ¡fua!, se encuentran con un principado que todo el mundo ahí es príncipe y princesa, entonces tienen que aprender esas reglas de aprendizaje, de normas, ¿verdad? De que no todo el mundo va a hacer lo que yo quiero porque hay reglas. Entonces, el aprendizaje tiene causa en esa experiencia que vamos a ir teniendo precisamente. Estos principios del aprendizaje los tomé de Alexander, de Charners y Reynolds. Ahí me disculpan con mi inglés, porque mi inglés sí que es malísimo, así que yo pronuncio como los estoy leyendo por aquello. El aprendizaje, como les decía, tiene desde estos autores, se rige por 9 principios, en donde refiere que el aprendizaje tiene cambio. Ya vimos por qué, por supuesto, nosotros aprendemos algo y vamos a cambiar esa forma de pensar. Por ejemplo, si ya leemos una noticia de política, ya algo tenemos, una noción, entonces nos está generando un cambio porque es algo que no teníamos. Puede ser positivo, por supuesto. Si aprendo a leer es algo positivo, o puede ser contraproducente. Si consumo drogas, eso es negativo y lo aprendí a consumir drogas y eso va a ser negativo. Es resistente y hay gente que hace resistencia al aprendizaje. Les contaré una anécdota. Yo tenía una estudiante, ella ya mayor de edad, de 18 años, en el tercer ciclo, y ella me decía: vea, profe, en mí no se desgaste porque yo no voy a aprender a leer. Y yo le decía: pero ¿cómo vas a aprender? Vea, usted no tiene una idea, tenía una caligrafía. Ella le podía transcribir a usted el Quijote, pero así, desde la primera mayúscula hasta el último punto, pero perfecto. Y ella me decía: profe, mi mamá no aprendió a leer, mi abuelita no aprendió a leer, yo no voy a aprender a leer.
era la resistencia que ella tenía, porque cuando hacíamos juegos, actividades en la clase, de armar rompecabezas, de gran bancos, actividades que hacíamos, ella tenía ciertos conocimientos de lectura, pero ella decía que no. Entonces, por supuesto, esa resistencia hacía que ella no pudiera aprender. Eh, Al final, de hecho, no aprendió porque se salió, ya quedó embarazada, ya formó su familia, pero de verdad no aprendió a leer. Entonces no sabemos qué va a pasar con esa otra niña, si también va a tener una resistencia en el aprendizaje. Pero vean qué importante, ¿verdad? Cómo nuestro cerebro se bloquea. Puede ser accidental, por supuesto. A veces tal vez vamos en el bus, no sé a quién les ha pasado, y va alguien contando una receta de cocina, cómo hacer un pan de elote, por ejemplo. Y uno se recuerda de cómo hacer ese pan de elote y uno no sabe si va a quedar bien, pero tal vez se va con la intención de hacerlo. Eso fue accidental o puede ser intencionado cuando estudiamos para un examen, por ejemplo, o cuando realmente tenemos que ir a hacer algo importante y sabemos que tenemos que memorizar esto o aprenderlo. Es inevitable. A veces aprendemos de manera que ni nos damos cuenta cuando estamos aprendiendo las cosas. Por ejemplo, en nuestra casa, las costumbres ya las hemos aprendido y es algo que es inevitable. Lo aprendimos porque ya, porque fue asumido. Evoluciona, por supuesto, a los procesos, por ejemplo, la lectura. Antes leíamos frasecitas, después leíamos oraciones, después ya leemos párrafos, textos y ahí vamos. Entonces, por supuesto que el aprendizaje va evolucionando. Es interactivo, como les repetí anteriormente, nosotros no podemos aprender solos. Definitivamente necesitamos del contexto social, de estar en interacción con los otros para que nuestro aprendizaje pues mejore. Es un proceso y un producto, por supuesto. Cuando, por ejemplo, alguien está aprendiendo a manejar carro, ya sabe que está la primera y solo de primera no pasa. Y ya de un momento a otro, ya se estiró a segunda, tercera y ya cuando se da cuenta está aprendiendo a manejar. Es parte. Entonces vemos que el aprendizaje es ese proceso y va efectuando ese producto al final. Al final hay un aprendizaje. Y es humano, porque aprendemos con las características del ser humano, no aprendemos con características que tienen que ver de gatitos o de perritos, sino aprendemos con nuestras características, con nuestros sentidos. Esas son nuestras maneras de aprender. Bueno, a raíz de todo eso, nosotros debemos de prestar como docentes mucha atención a lo que son precisamente los procesos por los cuales nosotros como docentes deberíamos de llamar la atención. Por ejemplo, en la percepción, ¿qué percibe nuestro estudiante? ¿Cómo le prestamos, cómo hacemos para que preste atención? ¿Cómo hacemos para que esa memoria de lo que realmente, porque hay cosas que sí hay que memorizar, se queden acá? ¿Cómo hacemos para que se motive? ¿Qué podemos ejercer para que haya un proceso de motivación? Vamos a ver un videíto de qué son las percepciones por aquello que a alguno tal vez se le hayan olvidado y retomarlos porque es realmente importante el hecho de saber qué percibe nuestro estudiante. Por ejemplo, si tenemos un estudiante con, con disgrafía o con discalculia o con dislexia, ¿cómo va a ver eso que le estamos escribiendo en la pizarra y cómo lo va a ver él en el cuaderno, ¿verdad? Cuando ya lo tenga que transcribir, es parte de eso. Entonces, vamos a ver este video. Voy a ver si les compartí audio. Sí, sí está compartido. Seguimos con esto. Ok. Me confirma, Pamela, si se está escuchando bien, por favor. Por supuesto. Gracias. ¿Qué figura geométrica diría usted que es? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. No cabe duda. Pues bien, no es un triángulo. Cabe mi mano, está abierto. Como ve, es un efecto óptico. Seguro que nos perdona esta broma. La mente tiene que funcionar deprisa en un proceso perceptivo. Si percibimos que una cosa puede ser, ¿para qué pensar que tal vez no lo sea? Hay que dudar poco. No hay tiempo. Se nos escaparían las cosas. Ante los múltiples estímulos que nos rodean, el cerebro hace siempre una labor de síntesis y de organización, dando sentido al mundo. Ante una imagen como esta, nuestro ojo ve en realidad rayas, puntos, agujeros, colores. Pero nuestro cerebro no duda en percibir sin problemas un caballo. Lo que hemos hecho ha sido estructurar sensaciones visuales elementales en forma de algo concreto, de algo con sentido. A este proceso se llama organización perceptiva. En los inicios del siglo XX,
un grupo de psicólogos alemanes trabajaron intensamente sobre la organización perceptiva. Fundaron lo que se llamó la Escuela de la Forma y establecieron ciertos principios que siempre se dan a la hora de percibir. El primero de estos principios es que tendemos a diferenciar figura y fondo. Está claro, para reconocer un estímulo, primero hemos de verlo separado de los demás. En la figura ponemos la atención. Puede estar cerca o lejos. Depende de lo que a cada cual le interese. Para uno es fondo lo que para otro es figura. La organización figura-fondo no es exclusiva de la vista. Todos los sentidos perciben algo principal frente a un fondo de otras percepciones. La conversación alejada puede ser la figura. En general, el trabajo de diferenciar figura y fondo es sencillo, pero a veces requiere un esfuerzo especial ante estimulaciones excesivas o muy homogéneas, en posiciones perceptivas poco habituales o en imágenes como estas, donde es posible ver alternativamente una copa o dos rostros frente a frente. Los psicólogos de la forma demostraron también que tendemos a agrupar lo que percibimos. Por lo que ellos llamaron principio de proximidad, aquí no vemos 16 puntos, sino 4 líneas. Y en esta posición, un cuadrado. Lo similar también suele ser percibido junto. Por eso aquí nuestra vista hace un recorrido horizontal y aquí vertical. Según el principio de la buena forma, aunque lo que aquí ven nuestros ojos es estas figuras juntas, lo que percibe nuestro cerebro es una línea sinuosa y una línea horizontal. Por el principio del cerramiento, esta imagen la percibimos como dos triángulos superpuestos, lo que en realidad no existe en absoluto. Esto es muy curioso. Nuestra mente tiende a inventarse la información que falta. Letras, logotipos y más cosas las completamos sin problemas. Sin ir más lejos, completamos a las personas. Sabemos, por ejemplo, que este joven amigo existe también por detrás. Su cabeza será oscura como su pelo, su espalda amarilla, y sabemos que sus brazos estarán detrás. ¿Lo comprobamos? En efecto, habíamos percibido bien, aunque no supiéramos que escondía una pelota de tenis. Seguramente el fenómeno perceptivo más interesante que estudiaron los psicólogos alemanes es la constancia perceptiva. El mundo y las cosas que nos rodean están cambiando constantemente. Pocas cosas se quedan quietas. Nuestra mente ha aprendido a percibirlas en diferentes distancias, perspectivas, condiciones de luz, y en general lo hacemos muy bien. Sabemos, por ejemplo, que esta bailarina no es más pequeña, simplemente está más lejos. Sabemos también que Joaquín Cortés es Joaquín Cortés de frente, de perfil o de espaldas. Y sabemos que estos vestidos son marrones, aunque ahora nuestro ojo los vea de otros colores. Aunque la mayor parte de nuestras claves perceptivas las hemos ido aprendiendo sin darnos cuenta, algunas nos son dadas al nacer. La percepción de profundidad es una de ellas. Se puede decir que nacemos dotados de miedo, o al menos de respeto, a los abismos, lo que constituye una garantía para nuestra supervivencia. Sin embargo, otra percepción importante, la de distancia, es aprendida. Aprendemos que las cosas más alejadas están más altas en el plano de nuestra visión. Que los objetos más próximos a nosotros se superponen a los más alejados.
que la textura más borrosa es la más lejana. O que se mueve más deprisa lo que está más cerca. Y desde luego que las líneas de una carretera parecen converger en la lejanía. Eso es la perspectiva. Si todo esto lo aprendemos, después, curiosamente, lo aprendido es tan fuerte que también influye en el modo de percibir. Muchas de las ilusiones ópticas no son, como creemos, simples errores de percepción, sino influencias de lo aprendido. ¿Cuál de estas dos líneas es mayor? Aunque no lo parezca, las dos son iguales. Si claramente nos parece más grande la de arriba, es porque estamos habituados a percibir la perspectiva, según la cual lo alejado es más pequeño. También nuestros esquemas preestablecidos marcan la percepción. Tenemos bien inculcado en la mente que las patas delanteras de esta silla tumbada están más arriba que el respaldo. Por ello creemos que esta línea nunca sería la misma que esta. Ya ven, no es así. Ok, ¿por qué quería darle énfasis a este video? Precisamente porque muchas veces suponemos que todos de lo que estamos percibiendo lo estamos percibiendo de la misma manera, ¿verdad? Tal vez no nos ponemos a pensar en que lo que estamos ofreciendo a nuestros estudiantes, lo que estamos transcribiendo, escribiendo en una pizarra, que ellos los transcriban, lo van a ver de la misma manera. Por eso es tan importante siempre, y ahorita lo vamos a mencionar cuando hablemos de Ausubel y sus aprendizajes significativos, es precisamente saber eso, qué trae el estudiante, porque con base a eso que trae el estudiante es que vamos a poder desarrollar ese proceso de aprendizaje. Y por supuesto, aquí la percepción va a ser indiscutiblemente importantísima, porque es cómo lo estás viendo, ¿verdad? Planteamos una pregunta, yo ahí les traje una pregunta, por ejemplo, y de hecho, no sé ustedes cómo la van a percibir, qué van a entender de esa pregunta. Entonces es siempre la manera idónea de cómo damos una información para que sea percibida de la manera en que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nos planteamos un objetivo y ese objetivo necesitamos que sea abarcado. Bueno, otro de los principios que son sumamente importantes es la atención. Y aquí, bueno, juega un papel, ¿verdad? Cuando un estudiante a nivel fisiológico, él tiene una condición, por ejemplo, un déficit atencional, difícilmente va a estar quieto. Entonces, esos procesos de atención van a ser muchísimo más cortitos. Nosotros debemos de revisar en un estudiante, por ejemplo, qué intensidad de atención tiene. Si es una intención leve, si es, o sea, son segundos. Yo tengo estudiantes que, o sea, en 5 segundos no prestaban atención. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Poder lograr un aprendizaje cuando el estudiante se concentra poco. Bueno, ¿qué tenemos que tratar de hacer ahí? Pues maniobras en el hecho de que la información que le suministremos le llame mucho la atención, pero de verdad que le llame mucho. Entonces, acá es donde está lo otro que vamos a conversar, cómo la tecnología nos puede apoyar precisamente en este proceso. La duración, qué tan, si es momentánea o es sostenida, o sea, es simplemente entendió por un minuto y ya se despistó viendo afuera por la ventana, viendo la mosca que pasó, ¿verdad? Yo he visto estudiantes, por ejemplo, me ha tocado y uno de verdad, a veces uno se exaspera, uno dice, pero no me está prestando atención. Y usted llega y le pregunta y le responde como que si hubiera estado así, viéndolo, ¿verdad? Entonces, eso es relativo. Lo que debemos de ver es cómo organizamos actividades en la clase en las cuales todo el estudiante pueda estar trabajando en conjunto para permitir que se dé esta atención precisamente. Tenemos la memoria y esa memoria, ¿verdad? A veces nos juega una pasada porque a veces hemos estudiado para un examen, llegamos y cuando decimos, ¿qué era lo que decía en esa palabra? Y se nos va, por supuesto, porque si estamos estresados, difícilmente vamos a recordar lo que hemos estudiado y tal vez es un aprendizaje que tenemos ahí, pero depende mucho del estrés, de las situaciones de vida que tengamos, que nuestra memoria, ¿verdad? Que es aquel proceso de retener esa información y de poderlo sacar, pues nos está jugando tal vez una mala pasada por estrés, como les digo, tal vez porque tengo otras preocupaciones, entonces no estoy memorizando. Es eso, vean que el aprendizaje es tan complejo, yo siempre he dicho y lo sostengo, la educación es, el ser educador es
es de las profesiones que requieren más amor, más entrega, porque no vamos simplemente a impartir una asignatura. Vean todo lo que tenemos que tomar en cuenta para ver si realmente un estudiante quiere un aprendizaje. Y estamos hablando de que solamente vamos a ver un contenido en este momento, ¿verdad? Entonces ese proceso importante. Además, el olvido, que a pesar de que a veces el olvido decimos, uy, ¿cómo se me fue a olvidar eso? Que yo lo tenía acá. Bueno, tal vez algo no se asumió ahí, pero qué importante que es el olvido. Ustedes saben lo que es, por ejemplo, yo con mi edad, recordarme de todo lo que he vivido desde que nací hasta ahorita. No, hombre, imagínense cómo estaría este cerebro, ¿verdad? Esa información ahí, bueno, ni quisiera imaginarme, estaría ya al borde. Entonces el olvido es muy importante, pero el olvido, cuando no ejercemos mucho de una información, es cuando se da el olvido, porque si tenemos información ya aquí interna, es porque ha sido importante y el cerebro la tiene que estar extrayendo constantemente. Y otra cosa muchísimo más importante, diría yo, es la motivación, porque un estudiante sin motivación no va a aprender. Si ese estudiante no tiene empatía con esa docente, ese estudiante no va a aprender. Yo no sé cuántos de ustedes en el cole o en la escuela, a mí me pasaba en el cole con la profesora de biología, no había química. Y vieran ustedes, muchachas, lo que me costaba, y muchachos, lo que me costaba a mí biólogo. Bueno, al final en Bachi hice química, imagínense ustedes, y yo que no soy muy diestra para las matemáticas tampoco. ¿Por qué? Porque en estos procesos, lo que es la motivación y el hecho de sentirnos atraídos, ya sea de una manera extrínseca, ¿verdad? Que es todo lo externo, o de una forma intrínseca por lo que estamos aprendiendo, es sumamente importante. Acá juega un valor lo que son las atribuciones. ¿Qué tanta atribución, qué tanta importancia, qué tanto estamos percibiendo ese proceso de motivación para nosotros? Y las expectativas serían esas creencias que nosotros le asignamos a algo. Entonces, por ejemplo, decimos, no, yo sé que ya esa materia de biología la voy a perder, entonces ya ni siquiera le doy importancia. ¿Por qué les quería comentar estos procesos de aprendizaje? Porque si no los tomamos en cuenta, difícilmente un estudiante va a llegar a aprender lo que nosotros necesitamos enseñar. Entonces, no los olviden, porque de verdad que ahorita que continuemos con la información del aprendizaje significativo, lo que es tomar en cuenta los procesos de aprendizaje van a ser sumamente importantes. Les voy a mandar otro link, como lo hice ahora. ¿Ok? Vamos a ver. Ay, se me pasó. Les voy a pasar otro link en el chat. Y vamos a ver. Denme un segundito. La pregunta que tienen que ir pensando, porque ya se las voy, es, díganme una palabra para ustedes, ¿qué es aprendizaje significativo? Ya les voy a poner el link mientras ustedes van pensando qué es aprendizaje, con una palabra, ¿qué es aprendizaje significativo? ¿Me llegó el link? Sí, Sí, ya okay. está, ya llegó. Súper bien. Entonces, yo voy a... muy bien. Permanencia, compromiso, valor, recordar, aplicabilidad, importante, valor, calidad. Alguno ahí no lo leeré porque van rápido, súper bien. Damos 20 segunditos más. Asimilación. Profundidad, propósito, educación. Recordar lo aprendido, duradero. Me quedan 10 segunditos más para que puedan poner más palabritas. Y ahí pueden seguir. Después yo los veo al final porque eso me queda ahí guardado. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con la presentación. Muchas gracias. Bueno, todas esas palabras que ustedes dicen tienen que ver con aprendizaje significativo, precisamente, porque
Porque el aprendizaje significativo, bueno, esta teoría surge precisamente de David Ausubel en 1963, en donde él habla de que la estructura cognitiva es súper importante. ¿Y qué es cuando hablamos de una estructura cognitiva? Todo estudiante viene con alguna información. Vean, con algo. Habrán unos que vienen con más información porque han tenido un hogar en donde ha habido mucha estimulación, pero en definitiva todos venimos con algo, no hemos estado en una burbujita ahí sin aprender absolutamente nada. Entonces, precisamente, es cuando se menciona que los conceptos se deben de aprender, pero no de manera literal. Entonces, por eso, cuando nosotros aprendemos de memoria, por eso es que difícilmente vamos a tener esa información siempre, porque lo estamos aprendiendo de memoria, no está saliendo de algo que conocíamos, en donde lo fuimos haciendo, como decía Vygotsky, ese andamiaje de información que, mire, ya aprendí cómo se escribe mamá, y ya ahora sé cómo se escribe masa, y mamá amasa la masa, porque claro, viene de ese andamiaje que estoy haciendo. Entonces, por eso se dice que el aprendizaje no se aprende de manera literal, sino de manera sustantiva, en donde se capta ese significado y se relaciona con aspectos pertinentes de esa estructura cognitiva. Y que ese aprendizaje a nosotros lo que nos va a llevar es a una reflexión, a una experiencia, a razonar esa comunicación de lo que estamos aprendiendo. Precisamente David Ausubel decía que para que el aprendizaje se genere, nosotros debemos de considerar lo que trae el estudiante, o sea, desde la parte intrapersonal. También se toma en cuenta la parte situacional, que ha vivido el estudiante, qué tanto, porque hay estudiantes que, por ejemplo, tienen mucho a nivel de estímulo en la casa, tal vez, se me pasó la presentación. Ahí. Hay estudiantes que tal vez tienen hermanos mayores, en donde escuchan a los hermanos estudiando que español, estudios y inglés. Y claro, los chiquillos, la mamá dice, es que este es tan inteligente porque aprendió a leer. Los otros no, los otros aprendieron a leer como a los 7 años y este desde los 5 ya aprendió a leer. Claro, porque ha estado inmerso ahí en un proceso de estimulación con sus hermanos. Entonces, claro, el aprendizaje situacional también. Hablamos de cognoscitivo y eso tiene mucho que ver. Hay personas que son brillantes, esos estudiantes, los talentosos, pues aprenden así y rápidamente a todo le van a dar un significado, a todo van a estar siempre deseosos de aprender, a como hay otros que tal vez no han tenido tanto estímulo y su aprendizaje va a ser más lento. Pero ¿con qué jugamos? Y con lo que trae, no podemos pretender que sea igual al otro que ha traído más estímulos. Y la socioafectividad, bueno, como les digo, para mí no hay nada mejor que trabajar, que es la pedagogía del amor. ¿No? Hay otros autores que lo han hablado, pero yo siempre he dicho que la mejor manera de que un estudiante aprenda o que por lo menos tenga ganas de ir a su clase y ver qué le va a enseñar el profe o el teacher es la pedagogía del amor. Cuando usted trata a un estudiante con amor, con respeto, con empatía, poniéndose en los zapatos de él, qué importante es eso. Yo recuerdo a los chiquillos cuando yo trabajé en Barrio Cuba, que fue estos años que estuve en el tercer ciclo, acostumbraba a tener un plastigel, eran adolescentes, ¿verdad? Entonces, hubo una época de balaceras en donde había una pulpería y era la única pulpería donde ellos iban a comprar porque les daban fiado, porque vendían las burbujitas de gel. Entonces, estaba ahí cerrado porque, ¿verdad? Había mucha balacera. ¿Qué dijeron? Profe, yo, ¿por qué no vino ayer? Profe, es que no pude comprar el gel para echarme y yo no voy a venir todo despeinado. Entonces les dije, vean, vengan y yo mañana les voy a tener aquí el plastigel para que sí se puedan peinar. De verdad, venían con el gorrillo de la suéter y ya se peinaban en el aula y salían. Vean, por lo menos el hecho de que fueran, aunque sea por el plastigel, a peinarse, ya se quedaban en la clase. Entonces, ven, son esas pequeñas cositas que nosotros como docentes tenemos que estar observando, identificando. ¿Para qué? Para que haya un aprendizaje, porque difícilmente a los estudiantes les emociona como ir al cole a aprender. No es cierto. Al estudiante eso no le llama la atención, le llama la atención las meriendas, el recreo o hablar con los amigos, pero no ven todavía la importancia del aprendizaje. Entonces nosotros debemos de radicar en eso, precisamente dar esa empatía para que él pueda tener deseo de aprender. Bueno, ¿qué tomamos en cuenta para que haya ese aprendizaje significativo del que nos habla Ausubel? Bueno, los conocimientos previos, como les decía, esas estructuras cognitivas que trae el estudiante. La disponibilidad del estudiante.
Hay momentos en donde el estudiante no está dispuesto a aprender porque no sabemos qué puede traer de su casa. Muy posible que puede traer que venía de ver a su papá, que se quedó tirado en la calle porque estaba borracho, que su mamá no llegó anoche, que no tenían que comer, que el papá le pegó a la mamá, que les cortaron la luz, en fin, ¿verdad? Son tantas situaciones que nosotros desde la parte docente debemos de identificar para poder saber en qué momento aplicamos conocimiento, damos ese aprendizaje que el estudiante requiere. ¿Por qué les digo esto? No es que vamos a decir, porque ya me lo han dicho antes, pero ¿cómo hacemos para lograr que todos estén bien? No, no todos van a estar bien. Lamentablemente no todo nuestro estudiantado va a estar bien. Pero si nosotros damos las estrategias metodológicas que damos, ok, vamos a escribir en la pizarra, muy bien, ya lo escribieron, chicos, bien, continuamos, borro pizarra, y ese chiquillo va apenas por el primer renglón porque estaba pensando en otras cosas. Mientras que si el aprendizaje fuera más motivador, él se va a sentir dichoso, se va a sentir con dinamismo para estar ahí precisamente. Y otra parte que refiere el aprendizaje significativo es explicarle al estudiante por qué vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, en una clase de ciencias podríamos decir, bueno, hoy vamos a trabajar sobre la alimentación saludable. Y lo que me interesa es que al final ustedes puedan elaborar un menú saludable. El estudiante sabe qué es el objetivo que la niña tiene, la teacher, la profesora, tiene al respecto, que sería que identifiquen cómo es un menú saludable. Entonces ellos van a ir, porque nuestra estructura cognitiva así es, va a ir desarrollando esos procesos precisamente para lograr ese aprendizaje. ¿Vamos bien hasta ahorita, Pame? Sí. Sí, vamos bien. Listo, perfecto, bien. Bueno, entonces, cuando hablábamos del aprendizaje significativo, lo que es Soler, Rosa y Garrett, definen que es esta didáctica del pensamiento crítico y que requiere de un aprendizaje activo para la construcción de un buen conocimiento. Bueno, pues resulta que para que el estudiante aprenda un concepto es necesario internalizarlo. Como hemos visto, difícilmente uno va a aprender algo, bueno, puede memorizarlo y como les decíamos, lo olvida al segundo. Entonces tiene que internalizar ese aprendizaje para después aplicarlo y observar el valor de ese concepto adquirido. Es asimismo como se requiere una evaluación constante y el hecho de que el estudiante se pueda autoevaluar, eso es bellísimo. Cuando nosotros llegamos, presentamos una rúbrica, por ejemplo, que Marcia ahora les va a hablar de evaluación, pero les presentamos, por ejemplo, que el estudiante pueda autoevaluar, decir, sé que es que la manzana es saludable, sé que la hamburguesa puede ser saludable, puede no ser saludable, depende de cómo la preparemos, que el estudiante pueda internalizar esos procesos de autoevaluación. Créanme que ya ahí va a haber aprendizaje. Y además que el desarrollo del pensamiento crítico también va a incentivar precisamente un espíritu cuestionador y que parte precisamente de que el estudiante ya va a tener lo que es esa agudeza de pensamiento, el estudiante ya va a poder razonar precisamente, ¿por qué? Porque él se pregunta, va a ser un estudiante activo, un estudiante indagador en esos procesos de aprendizaje. Les doy otro link, ¿ok? Y ustedes van a ir pensando ahí ejemplos de TICs, de tecnologías de información y de comunicación. Entonces, les paso el link, vayan pensando ustedes qué me van a escribir ahí, mientras tanto. Ejemplos de TIC. Vamos a ver, les comparto el link. Listo. Nos llegó perfecto. Excelente. Denme un segundito. Ok. Redes sociales, videojuegos. Pueden repetir, no importa, para que sepan, porque como vamos escribiendo ahí, entornos de aprendizaje, videoconferencias, libros digitales, teléfonos inteligentes, multimedia, apps, Kahoot, muy bien. Online games, aplicaciones, reuniones virtuales. Ok. Plataformas de Google Meet, ajá.
Mentimeter, que es el que estamos utilizando ahorita. Genial, y lo vamos a usar ahora al final. Muy bien, excelente. Lo vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que ahí igual siguen saliendo, yo después los continúo revisando. Bien, muchísimas gracias por la participación, porque así uno se va dando cuenta cuánto conocen, y veo que conocen mucho. Así que vamos a ver, más bien ustedes pueden venirse por acá. Bien. Cuando hablamos de que en la época actual debemos aliarnos de la tecnología, definitivamente. Yo nunca me puse a competir cuando estaba en el cole con por ejemplo, con un MP3 que estaban o con un televisor, no, porque yo sabía que tenía las de perder. Nosotros no podemos nunca competir con ninguna de las tecnologías, porque vamos a llevarlas de perder precisamente. ¿Por qué? Porque son más atractivos, por supuesto, son más atractivos en el hecho de que dan más información. Por eso, aquí la sorpresa está en que nosotros debemos de aliarnos de esto. El aprendizaje significativo requiere la implementación de las TICs para actualizar y dinamizar el conocimiento adquirido. Imagínense ustedes lo que es que la niña esté dando la clase, la teacher esté dando la clase, ahí repite y repite, ¿verdad? La clase, y los chiquillos pudiendo estar con una compu, con una tableta, con el celular, brindando, ¿verdad? Tal vez herramientas, estrategias, jugando con Kahoot, y es el mismo vocabulario que puede estar la niña hable y hable. Entonces, es parte de ese aprendizaje, aunque las TICs deben de tener una intención pedagógica. Donde yo trabajo, ahí en el CENAREC, ¿verdad? Es el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Nosotros dotamos de productos de apoyo. Y vienen qué tirada, porque a veces nos llegan y nos dicen las maestras, mire, es que yo ocupo una tableta. Y claro, ¿para qué ocupa la tableta? Es para un estudiante en específico. Y para entretenerlo mientras está en la clase. ¿Cómo para entretenerlo? Sí, es que mientras yo a los otros les estoy dando clases, entonces a él lo entretengo con la tableta. Obviamente ustedes sabrán que nuestra respuesta es: no le podemos dar la tableta para entretener a un estudiante, porque la tableta es un recurso que con el cual usted se apoya, no va a ser el maestro del estudiante. Entonces eso es importante. Todo TIC debe de tener una intención pedagógica. En el marco precisamente del aprendizaje significativo, lo que nosotros vamos a ir construyendo precisamente es la función esencial del docente, que debe ir dirigida a brindar al estudiante no los conocimientos de una manera dogmática, sino contenidos necesarios para su formación. ¿En cuanto a qué? Bueno, que cuando el estudiante egrese precisamente, él va a egresar, y ¿qué es lo que va a aprender? Porque vean que ahora para todo es indispensable. Bueno, el inglés es indispensable para muchas actividades y la tecnología es indispensable. Entonces, cuando nosotros al estudiante le brindamos los contenidos necesarios para su formación, ¿como qué? Por ejemplo, habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas que nosotros le brindamos a un estudiante? La puntualidad, el respeto, la honestidad, en fin, todo lo que son, podríamos decir, parte de los valores. El trabajo en equipo. Eso es sumamente importante. Qué difícil, ¿verdad? Hasta nosotros como estudiantes universitarios muchas veces nos cuesta mucho trabajar de manera colaborativa entre nuestros compañeros. Bueno, y es parte de lo que debemos de formar en nuestros estudiantes para que haya esa adquisición de ese aprendizaje significativo. Y cómo desde las TICs nosotros podríamos apoyarnos con eso. Por ejemplo, en un blog, en un foro, es parte de eso. Debe ofrecer las herramientas y recursos imprescindibles precisamente para que ellos puedan desempeñarse con calidad. Debe enseñar a desempeñarse con eficiencia. Una vez que egrese. ¿Por qué? Porque nosotros al estudiante le damos herramientas, no es para que pase ahí, para que esté en primero, en segundo, no, nosotros desde que está en primer grado, desde que están en kinder, les vamos brindando herramientas para un futuro laboral. ¿Por qué les decimos a las mamás? Miren, no puede estar llegando tarde a clase. ¿Por qué? Porque les estamos brindando estas herramientas, por ejemplo, de habilidades blandas. Cuando hablamos de tecnología, le estamos brindando que ya él sepa cómo usar un Word, cómo usar el PowerPoint, el Excel. ¿Por qué? Porque ya ellos lo han ido implementando, porque en nuestras clases juegan con él, juegan, y mientras están jugando están aprendiendo. Y orientan procesos de búsqueda y tratamiento de la información, y esto es tan importante. Vean, muchas veces a nosotros
como universitarios, cómo nos cuesta ir buscando esa página que realmente nos va a servir para un trabajo de investigación, para la tesis, por ejemplo. Es que esta página no me sirvió porque no tiene el autor. Eso es lo que hay que enseñarle a los estudiantes. Bueno, esa página no sirve porque no tiene un autor, no sabemos de quién es. Y si es anónima, bueno, entonces lo podemos poner, pero sí tenemos que justificarlo. Muchas veces vemos trabajos que tienen tal vez información similar, idéntica, que parece que es exactamente la misma de internet y la estamos apropiando como de que es de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando en nuestros estudiantes si nosotros mismos no lo hemos desarrollado? Es parte, por eso el uso de las tecnologías no es solamente dar una computadora, ok, vamos a hacer este juego de Kahoot, por ejemplo, no se trata de eso. El desarrollar tecnología de información y comunicación es el uso adecuado de eso, perdón, cómo enseñamos a nuestro estudiante a hacer uso de él, perdón, cómo nuestro estudiante va a hacer uso de él precisamente, pero apoyándose de la información, pero de manera adecuada. Continuamos, entonces, ¿y qué significa esto? Bueno, pues precisamente, ¿y qué significa esto? Bueno, pues es decir, que el estudiante no se limita a adquirir el conocimiento, sino que lo construye. ¿Recuerdan que hablábamos de las estructuras cognitivas? Bueno, precisamente de ese aprendizaje que trae el estudiante es que va surgiendo el nuevo aprendizaje. Y el proceso de enseñanza de esta forma está basado en el aprendizaje y en el sujeto que aprende. Entonces ya no estamos hablando de que es el educador el que se para al frente y empieza a dar su clase, sino que va a ser una metodología activa en donde precisamente se va a ir desarrollando ese aprendizaje. El aprendizaje significativo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque potencia la reflexión individual de cada estudiante con las experiencias que él trae. Entonces, precisamente desarrolla la capacidad de encontrar y aportar soluciones creativas a los problemas que él va a enfrentar. Y qué rico, ¿verdad? Poder decirle, bueno, muchachos, de esta lectura, ¿verdad? Que ustedes fomentan en inglés, vamos a idear conclusiones o vamos a inventar un cuento. ¿Cómo podría finalizar esto? Pero lo vamos a hacer con tiras cómicas. Imagínense, claro que ellos se van a sentir interesados. ¿Y cómo le escribimos que al final él se fue para la playa? Bueno, van a tener que investigar en inglés cómo se dice eso. Entonces, ven que si propiciamos esos aprendizajes con la tecnología, porque a ellos les encanta la tecnología, es darle el uso apropiado a la tecnología. Aquí me voy a desviar un momentito, porque muchas veces decimos, es que ellos son nativos digitales. El problema es que sí, están siendo nativos digitales con gente que no fuimos nativos digitales, que estamos aprendiendo a utilizar la tecnología y a utilizar todas estas redes sociales. Entonces, a nosotros nadie nos ha enseñado a que hay un momento para todo, ¿verdad? Qué difícil cuando, por ejemplo, nos reunimos con los estudiantes y todos ellos están, porque a mí me pasó, por ejemplo, una vez salimos al teatro y todos eran con el celular. Y yo, muchachos, no es momento de estar con el celular, es momento de ver la obra de teatro. Entonces ya uno ahí se pone como a imponer, no vamos a usar en este momento el celular porque tenemos que ver la obra, después utilizaremos el celular, pero es parte de este proceso de educación que nos corresponde a nosotros y que a nosotros nadie nos lo ha enseñado, pero que nosotros tenemos la obligación de aprender esto. ¿Cómo? Busquemos en redes sociales, cómo educar a nuestros estudiantes hacia el uso de la tecnología, porque la tecnología es buena. Definitivamente es un buen aliado para los procesos educativos, pero no por eso no debemos de educarnos. Hay momento para todo. Ahorita no es momento de usar la tecnología, ahorita es momento para realizar trabajos de manera solamente presencial. Es parte de eso. No sé si me doy a entender que sí debemos de educarnos nosotros mismos para hacer uso de la tecnología, para poderlo transmitir a nuestros estudiantes. A veces no sé quiénes han ido a tomar un café, todo el mundo en la mesa rodeado con el celular, ¿verdad? Eso es parte de la educación que debemos de brindarnos dentro del uso de la tecnología. El estudiante se apropia de los contenidos de forma independiente, por supuesto, como les decía, si ellos están con esas tiras cómicas en donde ellos quieren darle un final bonito para que todos los compañeros vean de qué se trata la tira cómica, ellos van a estar muy interesados. Y aquí es donde desarrollamos algo importantísimo que nos genera el aprendizaje significativo y es aprendices expertos. Ese aprendiz expertos
Ahorita tal vez no lo veremos, pero en unos años vamos a lograr ver ese aprendiz experto si nosotros mismos vamos desarrollando estrategias en donde ellos por sí mismos quieran aprender. Profe, es que vieras que tal palabra no la hemos visto y cómo se dice o dónde la encuentro. O profe, estuve investigando, imagínense qué lindo, ¿verdad? Cuando le digan a uno, profe, ¿cómo es que estuve investigando en tales páginas y vieras que me dan conceptos distintos? Tal vez usted me puede ayudar. El otro día me enseñaba mi primo un WhatsApp que le mandó un estudiante y le decía, profe, él es profesor de mate, decía, profe, me puede mandar más ejercicios, pero ojalá más difíciles, ejercicios de matemática, ¿verdad? Y era trigonometría y álgebra y todo eso, pero ojalá más difíciles. Ustedes saben qué belleza, claro, esto va también en el proceso del estudiante y la motivación que él tiene. Pero qué belleza, porque ya son aprendices expertos en donde van desarrollando esa independencia y esa hambre de saber. El uso de las TICs en el aula. Las TICs son, como les dije, son tan solo herramientas, son tan solo instrumentos que en manos equivocadas, pues no hacen nada, ¿verdad? Porque simplemente es una computadora, una tableta, ¿qué hace eso? No hace nada. Por eso el docente debe estar, mire, así, siempre al hilo con ese tipo de tecnologías para poderle sacar el provecho. Para autores como Zunkel, Truco y Espejo, su empleo depende en gran medida de la capacidad y habilidad de todos los actores involucrados en la acción formativa, estudiantes y docentes principalmente, y de las interacciones que estos tengan con los recursos electrónicos en el aula. Entonces, definitivamente ahí la responsabilidad recae en el docente de cómo vaya a hacer uso de esta tecnología, ¿verdad? Y cómo apropiarse de ella precisamente. Las tecnologías de información y comunicación en las prácticas pedagógicas ayudan a desarrollar al desarrollo en el siglo XXI. Ya vimos, por supuesto, todo depende de tecnología. ¿Qué hubiese sido de nosotros en esta pandemia si no hubiéramos tenido esa tecnología a mano? Ha sido lo que ha permitido pues continuar en este proceso de acompañamiento pedagógico precisamente. Las TICs en el aula, entonces continuamos que el papel fundamental es reforzar y transformar las prácticas educativas. Y vean que aquí la palabra clave es eso, reforzar y transformar. ¿Por qué? Porque puede ser que utilicemos la tecnología para identificar qué saben los estudiantes, conocimientos previos, para evaluar. Es parte de qué uso le estamos dando, pero nosotros desde nuestras prácticas pedagógicas precisamente. Un aprendizaje más motivador y más significativo, por supuesto, porque el estudiante cuando siente que tiene el teléfono, ya él se siente más motivado. Ese trabajo debe realizarse conjuntamente entre docentes y estudiantes y aquí es donde apelo al trabajo colaborativo. Qué importante es que nosotros como docentes, por ejemplo, podamos trabajar, por ejemplo, el teacher con el de música, con la de informática, con la profesora de grado, para poder entre todos elaborar un proyecto donde veamos los mismos contenidos similares, pero podamos elaborar un proyecto final. Les doy un ejemplo. En el colegio de mi hijo desarrollaron y se apropiaron de lo que es la tecnología de información y comunicación, porque los docentes de asignaturas complementarias, como fue artes plásticas, espero no dejar ninguna de lado, artes plásticas, religión, hogar, música y computación, ellos decidieron hacer un trabajo que se llamaba un trabajo interdisciplinario, pero el tema era ver sobre la ecología. Entonces tuvieron que hacer un libro, no sé si lo estoy pronunciando bien, un scrapbook, ahí me corrigen, por favor. En ese libro, en ese book que tenían que hacer digital, tenían que meter de todo lo que habían visto en clase, pero principalmente tenían que elaborar un material reciclado. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hijo hizo un móvil reciclado en donde tenían que escribir paso a paso cómo lo hicieron, tomar fotografías, hacer un video, porque en cómputo habían visto cómo montar videos. Entonces, fue un trabajo que hicieron de manera conjunta todos los docentes en donde se apropiaron del uso de las tecnologías y era un solo trabajo que llevaba mucho esfuerzo, pero tomando en cuenta todas las asignaturas. Entonces, son actividades que podemos idear y pues nos acompaña lógicamente lo que es la comunicación. Claro, él estaba encantado porque sí pudo poner en práctica muchas de las tecnologías, de las aplicaciones que habían visto en clase y lo que no le gusta mucho son las manualidades. En eso sí les cuento, que salió a mí.
Bueno, en el uso de las tecnologías en el aula, desde la perspectiva de Queiruga, Sainz y Montero, las TIC se convierten en una herramienta cada vez más indispensable en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque ya todo es tecnología. Vean, todos los chiquillos saben cómo tocar un teléfono, ¿verdad? Donde pueden realizar múltiples funcionalidades. Consecuentemente, conseguir el trabajo colaborativo y lo más importante en la educación actual, lograr que el aprendizaje sea significativo. Y cuando hablamos de aprendizaje significativo, es el aprendizaje que perdura y perdura. O sea, que es algo que lo vamos a tener en el tiempo y lo vamos a poder ir transformando. ¿Qué requiere el estudiante del siglo XXI? Bueno, pues desempeñarse mejor en su vida social y personal. Es cuando hablábamos de las tecnologías, de las habilidades blandas. Un pensamiento reflexivo, por supuesto. Indagar qué es lo que yo quiero hacer y si esto lo quiero hacer, cómo lo voy a ir desarrollando. Tener un pensamiento crítico. Tener un trabajo colaborativo, ya vimos la importancia del trabajo colaborativo, tener conocimiento de las tecnologías de información y comunicación, por eso nos debemos de apropiar de ellas precisamente, ser una persona eficaz, ser una persona eficiente, precisamente. Entonces, eso lo vamos a ir desarrollando precisamente cuando nosotros a nuestros estudiantes les vamos brindando esa posibilidad de trabajar con las herramientas, con las tecnologías de información y comunicación. Según Cacheiro, es evidente que las nuevas tecnologías están estrechamente ligadas con los acontecimientos de la sociedad. Y por supuesto, si nosotros ahorita, por ejemplo, en época de pandemia, lógicamente que dentro de nuestros contenidos, haciendo uso de la tecnología, vamos a tener que hablar de la pandemia. Entonces, me imagino que los teachers han hecho uso de la pandemia y con lecturas en inglés, conocimientos nuevos. ¿Por qué? Porque es lo que pasa actualmente. Por eso es que nos devolvemos acá. Ese pensamiento reflexivo y crítico lo desarrollamos con lo que pasa actualmente. ¿Por qué? Porque lo que pasa actualmente es parte del aprendizaje que debe tener el estudiante y ahí lo vamos juntando con los aprendizajes que ya tenemos en nuestros planes de estudio, pero también dentro de lo actual debemos de inculcar este tipo de aprendizaje. Bueno, la estrategia de la enseñanza, según en el contexto, Mendoza señala que las estrategias de enseñanza son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos. Entonces, ¿cómo va a jugar usted como docente con todas estas posibilidades? Porque ahorita les voy a enseñar unas páginas en donde hay muchas apps que ustedes pueden utilizar para apoyar a sus estudiantes precisamente en este proceso de enseñanza y aprendizaje, haciendo uso de la tecnología de información y de comunicación. Algunas de las estrategias que podríamos utilizar es el diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza. Como les decía, decirle al estudiante, bueno, hoy vamos a aprender lo del menú saludable. Eso es mi intención, es que ustedes me puedan decir distintos tipos de menú que puedan ser saludables. Ya hay una intención y el estudiante sabe qué es lo que el docente quiere o requiere para que haya aprendizaje. Las redes semánticas. Las redes semánticas son muy bonitas porque es hablar sobre un tema, pero vea que de este tema, por ejemplo, aquí están hablando de los animales, o podríamos decir que se hablan de los mamíferos, pero vean que el estudiante es capaz de desarrollar a partir de un tema distintas ideas y según ustedes de estas ideas que surgen no van a decir ¿y cuánto podrá pesar una ballena? ¿O qué come una ballena? ¿O por qué la ballena es mamífero? Bueno, podemos ver videos. Es parte de eso. Cuando hacemos este tipo de actividades va a generar más aprendizaje. Ilustraciones que ustedes sí las utilizan muchísimo, ¿verdad? Bueno, yo que he estado en cursos de inglés tratando, es que vieran, es que les cuento en confianza, vieran lo que me cuesta aprender inglés, se me tapan los oídos, no lo logro. No sé si he tenido mala experiencia. Bueno, entonces, los teachers sí utilizan muchas imágenes y de hecho, nosotros cuando estábamos con estudiantes en primer ciclo, tratamos de utilizar muchas imágenes. De hecho, ayer también estaba escuchando la charla de Marcela en donde hablaba de las agendas también, la agenda de Manuel, si no me equivoco. Entonces, el uso de imágenes es una parte, ¿por qué? Porque llega de una vez a la parte occipital del cerebro a internalizar esa información que se está suministrando en las imágenes.
Modos de respuesta, bueno, y esas modos de respuestas pueden ser las respuestas cortas, desarrollo, selección única, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir para que ellos tengan distintas maneras de responder, no siempre la misma, porque habrán unos que están muy diestros para un desarrollo, pero habrán otros que el desarrollo les va a costar mucho. Organizadores anticipados, hablamos de estos, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de organizadores, por ejemplo, los organizadores expositivos, es cuando el aprendiz tiene muy poco o ningún conocimiento sobre la materia. Su función es proporcionar los inclusores necesarios para integrar la nueva información. Entonces, si vamos a hablar de peces y ellos casi no saben nada de peces, podemos indagar en internet e ir haciendo esto. Precisamente, algunos mapas semánticos, algunos mapas conceptuales. Y están los otros organizadores, que son los organizadores comparativos, que cuando el aprendiz está relativamente familiarizado con el tema, a tratar. Y la función es facilitar la discriminación entre las ideas nuevas y las ideas aprendidas, señaladas. Aquí tal vez podríamos trabajar un cuadro comparativo o una matriz comparativa. Ven, es como el hecho de, y no solamente estamos utilizando... no, estamos apoyándonos con la tecnología porque ellos podrían buscar información, pero también estamos trabajando en papel. Imagínense en un papel periódico grande, todos tirados en el piso, trabajando o en grupos trabajando, ¿verdad? La riqueza que se puede dar de aprendizaje para el estudiantado. Preguntas insertadas. Aquí se trabajan algunas analogías, algunas preguntas intercaladas que mantienen la atención y favorecen la práctica del estudiante. Están los mapas y las redes conceptuales, algunos resúmenes, algunos organizadores gráficos. Hay estudiantes que les encanta trabajar con resúmenes. Hay otros con cuestionarios. A mí me encantaba estudiar con cuestionarios, recuerdo. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de nosotros, por lo menos a los de mi edad, siempre ha sido muy memorístico, pero qué bonito ahora poderlo desarrollar con nuestros estudiantes desde la manera más crítica, que ellos sean partícipes de ese proceso, precisamente de ese aprendizaje que están teniendo. Bueno, y los mapas conceptuales y esquemas, que yo creo que esos, la mayoría lo hemos visto. Este es un ejemplo de mapa mental. Parte de la importancia, déjenme ver porque se me pusieron los cuadrillos ahí. La implementación de las tecnologías de información y comunicación, según autores como Moreno y Rochera, el hecho de que los estudiantes disfruten y se emocionen trabajando con la tecnología puede ser una ventaja a largo plazo. ¿Por qué una ventaja a largo plazo? Porque es una información que va a quedar, es un aprendizaje que va a quedar, ya que puede generar una mayor comprensión debido al acopio de los conocimientos y una habilidad para su uso y aplicación. Definitivamente ahorita el que no tiene conocimiento de tecnología de información, está quedado. Entonces, muchísimo más para nuestros estudiantes que van a salir a emprender en otro tiempo, tal vez en unos 4 o 5 años, algunos en 10 años, porque están empezando, pero imagínense qué apropio deben de tener de esta información, ¿verdad? Esta tecnología de información y de comunicación. Acá les tengo algunos apps que, denme un momentito, porque no sé por qué estoy viendo las fotos y no puedo moverlas ahí. Aquí hay herramientas, ojalá le puedan tomar un pantallazo, porque esto sí no viene en la presentación. Pamela, si no, después me dicen si alguno no puede tomarle foto o un pantallazo a esto, porque no viene en la presentación que yo les mandé. Si gustan, yo puedo hacer el pantallazo y lo puedo enviar en el chat para que lo tengan ahí Excelente. disponible. Sí, vean qué bonito esto porque nos presentan distintas, imagínense, 40 herramientas, porque lo que no les dije al inicio es que para trabajar aprendizaje significativo no hay recetas. Yo no les puedo decir, vean, con el tema de alimentación saludable vamos a trabajar tal app. No, porque como cada estudiante trae su situación de vida, entonces cada quien va a trabajar, cada docente sabe cómo trabajar mejor a su grupo. Habrán docentes que saben que sus estudiantes vienen con mucha información, entonces podrán ser más activos, habrán otros que van a un paso más lento. Entonces, esto va a depender del conocimiento que tenga el docente de sus estudiantes. Pero vean, vienen apps para, bueno, herramientas para crear video lecciones o videos interactivos. Vienen para crear murales, está el Padlet, los murales, crear presentaciones,
generar cuestionarios interactivos. Vean qué belleza. Y esto de los cuestionarios interactivos, bueno, a mí me encantaba porque los chiquillos eran muy competitivos, entonces ellos se preocupaban por responder de primeros y les daba billetillos de unos que son comestibles. Entonces, de verdad que era una sensación y se promueve el desarrollo de aprender, la competitividad sana también, el desarrollo de actividades individuales y colaborativas. Vean todas estas herramientas que podemos utilizar, fomentar el aprendizaje colaborativo, estas que son para evaluar a los alumnos a través de rúbricas y publicar o divulgar trabajos. Vean ustedes qué belleza, todas estas herramientas que podríamos utilizar, y les tengo más. Les tengo más herramientas. Vean estas otras que son para trabajar, 25 herramientas para trabajar en matemática. Vean todas esas que vienen calculadoras, que viene el Dietron, GeoGebra. A mi hijo le ha encantado trabajar con GeoGebra en matemáticas, lo han usado y de verdad que les motiva mucho. Entonces es parte de empezar a travesear todas estas y decir, bueno, esto me sirve, eso no me sirve. Hay otras más, ya se las voy a enseñar. Vean esas 10 páginas que todo estudiante debería de conocer, el Canva. Ahí me perdonan la pronunciación, el Freepik, el Draw, y mejor ya ni la sigo repitiendo, chiquillos. Ahí ustedes las ven. El Powtoon, ese es bonito, ese es buenísimo, ¿verdad? Porque hace las presentaciones muy, muy animadas. Y están estas para hacer los podcasts. La alfabetización mediada, el aprendizaje con discurso, promueve la cooperación también entre los alumnos. Y vean, todavía hay más. 41 herramientas para la evaluación formativa. Están todas estas. Hoy estamos utilizando Mentimeter y vamos a utilizar otra, como les dije al inicio. Bien. Las TICs y la educación. Las TICs han modificado el proceso de enseñanza-aprendizaje, involucrando cambios y esfuerzos en los docentes e instituciones educativas. Y por supuesto que para uno como docente que no estaba acostumbrado a utilizar las tecnologías, esto ha sido un reto, ¿verdad? El hecho de ponerse a travesear y a veces hasta a la familia poner, vean, voy a mandar un juego, ahí se los mando, traten de jugarlo. Es parte de ese conocimiento que vamos haciendo todos. ¿Para qué? Para poder desarrollarlo en nuestros estudiantes, porque es realmente lo que aquí, pues el llamado que tenemos como docentes a ser innovadores y proactivos en nuestro proceso educativo. ¿Qué ventajas tiene el uso de las TICs? Estimular la comunicación, metodologías interactivas, mejora en el proceso de retroalimentación de todos los aprendizajes que se van haciendo y aumenta la motivación. Dentro de las desventajas, y las desventajas es si no lo podemos utilizar de la mejor manera, precisamente sería una distracción durante el aprendizaje, por supuesto, porque si tiene un estudiante que hoy pudo traer la tablet o anda siempre con la tablet y se pone a jugar y el docente no tiene un buen manejo de lo que es la disciplina en el aula, esto nos traería serios problemas, ¿verdad? Un aprendizaje superficial por problemas en la selección de la información. Claro, cuando un docente nada más dice voy a hacer esta actividad como para pasar el rato, ahí la tecnología no está siendo nuestro aliado, más bien se está convirtiendo en un enemigo, porque los chiquillos van a decir es que en la clase lo que hacemos es jugar porque no aprendimos nada. Puede provocar en el estudiante cansancio visual y de socialización, porque hay estudiantes que sí se encierran mucho. Por ejemplo, un estudiante con autismo, perfectamente, si usted le da a la computadora, puede pasar ahí horas de horas de horas. Entonces, ¿qué manejo apropiado le damos a la tecnología para que se convierta, como les repito, en nuestro amigo de trabajo? Y aquí les tengo un video que es para reflexionar. Lo busqué en inglés, así que yo creo que ya están en su charco. Se los voy a poner. Pamela, nada más me confirma si sí se escucha y si todo está bien. Por supuesto. Se escucha perfecto. I have spent my entire life either at the schoolhouse, on the way to the schoolhouse,
are talking about what happens in the schoolhouse. Both my parents were educators. My maternal grandparents were educators. And for the past 40 years, I've done the same thing. And so needless to say, over those years, I've had a chance to look at education reform from a lot of perspectives. Some of those reforms have been good, some of them have been not so good. And we know why kids drop out. We know why kids don't learn. It's either poverty, low attendance, negative peer influences. We know why. But one of the things that we never discuss, or we rarely discuss, is the value and importance of human connection. Relationships. James Comer says that no significant learning can occur without a significant relationship. George Washington Carver says all learning is understanding relationships. Everyone in this room has been affected by a teacher or an adult. For years, I have watched people teach. I have looked at the best and I've looked at some of the worst. A colleague said to me one time, they don't pay me to like the kids. They pay me to teach a lesson. The kids should learn it. I should teach it. They should learn it. Case closed. Well, I said to her, you know, kids don't learn from people they don't like. She said, that's just a bunch of hooey. And I said to her, well, your year is going to be long and arduous, dear. Needless to say, it was. Some people think that you can either have it in you to build a relationship or you don't. I think Stephen Covey had the right idea. He said you ought to just throw in a few simple things, like seeking first to understand as opposed to being understood. Simple things like apologizing. You ever thought about that? Tell a kid you're sorry, they're in shock. I taught a lesson once on ratios. I'm not real good with math, but I was working on it. And I got back and looked at that teacher edition. I taught the whole lesson wrong. So I came back to class the next day and I said, look, guys, I need to apologize. I taught the whole lesson wrong. I'm so sorry. They said, that's okay, Miss Pearson. You were so excited. We just let you go. I have had classes that were so low, so academically deficient that I cried. I wondered, how am I going to take this group in 9 months from where they are to where they need to be? And it was difficult. It was awfully hard. How do I raise the self-esteem of a child and his academic achievement at the same time? One year I came up with a bright idea. I told all my students, you were chosen to be in my class because I am the best teacher and you are the best students. They put us all together so we could show everybody else how to do it. One of the students said, really? I said, really? We have to show the other classes how to do it. So when we walk down the hall, people will notice us. So you can't make noise. You just have to strut. And I gave him a saying to say, I am somebody. I was somebody when I came. I'll be a better somebody when I leave. I am powerful and I am strong. I deserve the education that I get here. I have things to do, people to impress, and places to go. And they said, yeah. You say it long enough, it starts to be a part of you. And so I gave a quiz, 20 questions. Student missed 18. I put a +2 on this paper and a big smiley face. He said, Miss Pearson, is this an F? I said, yes. He said, then why'd you put a smiley face? I said, because you on the roll. You got 2 right, you didn't miss them all. I said, and when we review this, won't you do better? He said, yes, ma'am, I can do better. You see, -18 sucks all the life out of you. +2 said, I ain't all bad. For years, I watched my mother take the time at recess to review,
go on home visits in the afternoon, buy combs and brushes and peanut butter and crackers to put in her desk drawer for kids that needed to eat, and a washcloth and some soap for the kids who didn't smell so good. See, it's hard to teach kids who stink. And kids can be cruel. And so she kept those things in her desk, and years later, after she retired, I watched some of those same kids come through and say to her, you know, Miss Walker, you made a difference in my life. You made it work for me. You made me feel like I was somebody when I knew at the bottom I wasn't. And I want you to just see what I've become. And when my mama died 2 years ago at 92, there were so many former students at her funeral. It brought tears to my eyes, not because she was gone, but because she left a legacy of relationships that could never disappear. Can we stand to have more relationships? Absolutely. Will you like all your children? Of course not. And you know your toughest kids are never absent. Never. You won't like them all, and the tough ones show up for a reason. It's the connection, it's the relationships. And while you won't like them all, the key is they can never, ever know it. So teachers become great actors and great actresses, and we come to work when we don't feel like it, and we listen to policy that doesn't make sense, and we teach anyway. We teach anyway because that's what we do. Teaching and learning should bring joy. How powerful would our world be if we had kids who were not afraid to take risks, who were not afraid to think, and who had a champion? Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection and insists that they become the best that they can possibly be. Is this job tough? You betcha. Oh God, you betcha. But it is not impossible. We can do this. We're educators. We're born to make a difference. Thank you so much. Que ya hemos terminado. No sé si hay preguntitas. Me queda solo una actividad que es un jueguito al final. Pero primero, si gustan, hacemos las preguntitas y ya después hacemos el jueguito. No sé si hay preguntas. Sí, claro. Gracias, Viviana. Nos dice Katia. Ajá. Según recuerdo, según los estudios hechos, los niños tienen un tiempo limitado de atención de aproximadamente 30 a 45 minutos y los niños a la hora de aprender tienen que tener un propósito. Ella lo pone a manera de un comentario, pero tal vez puedes replantearlo como pregunta. ¿Es cierto eso, que tienen un tiempo limitado de atención de aproximadamente 30 a 45 minutos? Pues sí, eso va a depender mucho del estudiante, eso no lo podría generalizar en ningún momento, porque como decimos, cada niño es diferente. Habrán niños que tienen periodos de atención que pueden ser larguísimos, a como hay otros que de verdad en 10 segundos fue la atención que prestaron y con eso tenemos que jugárnosla. Por ejemplo, ahora que está la inclusión educativa, gracias a Dios, ¿verdad? Que hay inclusión, habrá maestros que van a tener que ver con cómo atraen la atención de esos chiquillos que solo aguantan 5 o 10 segundos de atención y en eso ver qué pueden enseñar. Entonces, por supuesto que si hay estudiantes que pueden tener periodos largos, a como hay otros que son muy cortos, pero las estrategias de mediación que utilicemos son las que nos van a garantizar esos procesos de aprendizaje, definitivamente. Excelente. Pregunta 2 en el chat. María Jesús, ¿cómo podemos actuar ante un niño que quiere estar usando la tablet todo el día? ¿De qué manera podemos tratar la situación para que él entienda que para todo hay momentos? Sí, eso es parte. Vean que de hecho les decía yo que hasta los grandes a veces nos cuestan, ¿verdad? En una clase se deben de poner las reglas y siempre, por ejemplo, nosotros cuando vamos a asesorías y vemos que las cosas tal vez no están funcionando muy bien, lo primero que yo busco es, ¿dónde están las reglas de esta clase? ¿Verdad? Porque para toda regla hay una consecuencia. Entonces, eso es muy importante. Periodo de utilizar la tableta, periodo de utilizar el celular es este. Y las reglas se deben de plantear, vean, cuando, no sé quiénes han llevado hijos al supermercado o a sobrinos, y uno le dice, vea, voy sin plata, no me va a pedir nada. Y de verdad le hacen a uno como la seña, le dije que venía sin plata, ¿verdad? Y de verdad hacen caso. Entonces, es parte de eso. Cuando hay reglas claras, difícilmente vamos a tener dificultades con los estudiantes. Sabemos que, por ejemplo, cuando hay estudiantes con autismo, ellos son muy aferrados a las cosas, por ejemplo, a la tecnología. Algunos, no puedo generalizar, ¿verdad?
pero es importante decirle, vamos a utilizar la tableta solamente en el momento en que la niña, la teacher lo indique, no en todo momento. Entonces, sí, claro, pautar las reglas y que las reglas estén visibles en el aula. Regla, consecuencia. Pregunta número 3, Milagro. ¿Cómo lograr que los padres y madres de familia vean que la tecnología no es solo para entretener, sino que también es una herramienta que les puede ayudar a motivar a sus hijos e hijas, tomando en cuenta el escenario actual? Ah, muy fácil, taller para padres y que todos lleven su celular. Entonces ahí vamos a hablar de un tema, hacemos una reunión para padres y vamos a explicarles a los papás, a las mamás, a las familias la importancia de la tecnología en el proceso educativo, pero por supuesto con un taller para padres y van a ellos mismos a aprender este tipo de tecnologías y les van a hacer aliados. Yo recuerdo, yo en el cole a las mamás les decía, vamos a trabajar con esta app para mejorar el proceso de lectura. Niña, es que solo quiere pasar jugando con la tableta. Bueno, si lo que quiere es pasar jugando con la tableta, busquemos apps que nos ayuden al proceso de lectura. Y de verdad, vieras que al final me decían, lo único que tengo en mi celular son apps para lectura, ¿verdad? Es parte de eso, de ese apoyo. La familia es clave en estos procesos. ¿Para qué? Para que ellos identifiquen la importancia de la tecnología, para que ellos además conozcan el trabajo que se hace en clase y para que nos apoyen, porque mentiras, en 5 lecciones de español, por ejemplo, o la cantidad de lecciones que ven en inglés no es suficiente, van a necesitar el apoyo de la familia para que los apoyen. Pregunta número 4, permítame. Fraser, de acuerdo con la pregunta de Milagro, ¿qué recomendaciones nos podría brindar para actuar con los padres ante el exceso de uso de tecnología en los niños, ya que los padres han normalizado darle dispositivos a los niños para que no molesten? Claro, bueno, es lo que hablamos. Yo creo que el taller para padres es indispensable, pero no es hablar un taller para padres, sino ese taller de padres, hablar sobre la educación de la tecnología. Y muy posible que los padres que permitan que los hijos estén con la tecnología todo el tiempo son esos padres que pasan con el celular todo el tiempo y no le están prestando la atención a su hijo. Eso es muy, muy, muy posible que así sea. ¿Por qué? Porque no se han educado en la tecnología. Era lo que les decía al inicio, que nosotros no somos nativos digitales. Entonces, claro, momento de aburrimiento o lo que sea, ahí con el celular, cocinando y con el celular a la par. No nos hemos podido educar y tenemos que brindar, idear, buscar herramientas para educarnos en cuanto al uso de la tecnología. Y sí, un taller para padres, créanme que sería muy, muy bueno y que todos lleven sus celulares. ¿Para qué? Para usarlos y para saber también en qué momentos no se deben de utilizar. No sé si le Preguntas responde la pregunta. Sí, a Fraser. a Fraser. Ajá. Pregunta 5, dice Mauren, ¿cómo se puede sacar provecho de las TICs en este momento de pandemia? Tomando en cuenta que no todos los estudiantes tienen los medios para accesar a ellos, permítame, Especialmente en zonas rurales. especialmente en zonas rurales. Sí, sí, sí. Sí, eso es complicado, ¿verdad? Porque realmente, si por lo menos contamos, por ejemplo, con un celular y la mamá lo lleva el día que llega a recoger el material y la mamá quisiera que le pudiéramos descargar un app, porque hay apps que no requieren siempre lo que es acceso a internet, tal vez que nada más se descargan, por ahí podríamos ir apropiando a los estudiantes, pero sí, realmente eso es muy complicado. Lo ideal, en el mundo ideal sería que todos los estudiantes tengan sus tabletas, en donde podamos tener apps que no requieran de internet, pero que igualmente nos sirvan para que ellos vayan guardando ahí la información y poder después revisarlo en clase. Pero sí, es difícil. ¿Quién hizo la pregunta? Maureen, Mauren, sí, Maureen, es difícil, ¿verdad? Porque la tecnología la necesitamos, o sea, para trabajar la tecnología se requiere. Y en zonas rurales es cierto. Yo tuve que ir a hacer una visita a Isla Chira y los estudiantes se les habían donado unas iPads. Imagínense, y ahí en la Chira ni siquiera hay internet. Y el detalle es que las iPads hay que estarlas actualizando constantemente. Entonces, vieras que quedaron inservibles, en menos de 3 años quedaron inservibles porque no tenían la comunicación, perdón, la conexión correcta de internet para poderlas actualizar. Entonces, sí, realmente eso es algo en lo que debemos de darle cabeza, cómo ir implementando. Como le digo, podemos hacer uso de apps que no requieran conexión a internet, nada más las descargamos y vamos haciendo uso de ellas, pero ya para generar blogs, que es más interactivo, sí ocupamos de una conexión a internet.
Nos pregunta Viridiana, estoy convencido que las apps ayudan a motivar a los estudiantes al realizar ejercicios y practicar en forma interactiva. Sin embargo, en un mismo grupo hay niños que no tienen acceso a la tecnología o los padres no saben utilizar para ayudar a sus hijos en el escenario actual. ¿Cómo se integran las tecnologías, en este caso, sin segregar a los estudiantes? Ajá, bueno, esa es la ventaja de las tecnologías, que nos permite que con 4 tabletas podamos hacer 4 subgrupos, ¿verdad? Y todos ahí trabajando. Yo no sé cuántos les tocó, pero cuando estábamos en la escuela, yo recuerdo que a veces había una computadora para 3. Entonces, uno usaba el mouse, otro usaba el teclado y otro era el que hacía otra cosa o veía y después nos intercambiábamos. Entonces, es parte de eso. Viridiano, es eso, es precisamente jugárnosla de que el trabajo colaborativo aquí va a ser clave. Entonces, hacemos un subgrupo y en los subgrupos cada quien va a tener el trabajo que le corresponde, pero todos vamos a trabajar con la tableta, ya sea que entonces mientras uno está buscando información en la tableta, otro está buscando en físico y después la vamos uniendo. Pero estamos hablando que este no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana, eso es un trabajo complejo, ¿verdad? O sea, para llegar a hacer trabajos colaborativos con el uso de la tecnología, se requiere que todos los docentes trabajemos de la misma manera para poder llegar a un consenso y que el estudiante adquiera esas competencias. Paréntesis antes de seguir con la pregunta 8. Dice un comentario de Katia Rojas, el uso de la tecnología es positivo si se orienta adecuadamente. Mi hijo de 18 años aprendió inglés a través de juegos, yo me oponía, pero cuando entendí el juego y vi los resultados fue otra cosa. Muchas gracias, Katia. Pregunta número 8. Dice Liliana, ¿cómo podemos los profesores mantenernos actualizados en las TICs? Personalmente no soy muy hábil con la tecnología para efectos del aprendizaje. Bueno, pues esto precisamente nosotros como docentes debemos de ser autodidactas. Debemos de estar investigando. Por ejemplo, este grupo de herramientas que les di, vayan, travesen, conozcan, vean YouTube. Por ejemplo, yo no sabía cómo usar Mentimeter y la quería usar para esta exposición porque una vez la vi y me gustó. Y no tenía quien me la explicara porque nadie de los que conocía pues lo sabían utilizar. Me fui a YouTube y ahí empecé a investigar. Entonces yo pienso que es ser autodidacta. Además, en la fundación Omar Dengo dan cursos y son gratuitos, la mayoría son gratuitos. Entonces hay que estar como atentos a las fechas de inscripción y de verdad son cursos muy buenos y por lo general lo que incentivan es al uso de la tecnología. Entonces les invito, se llaman Fundación Omar Dengo, cursos UPE, así tal cual suena, UPE, UPE, FOT, UPE, y ahí van a ver las fechas de matrícula y la cantidad de cursos que es demasiado, y hay cursos que son, uno los lleva sin tener, no recuerdo el nombre, autodidacta deben de ser, porque usted los autogestionados, esa es la palabra, usted los va llevando conforme va pudiendo hacerlo en un tiempo determinado. Pues vieras que son muy bonitos y de hecho muchas herramientas que yo he implementado las he aprendido gracias a los cursos de la Fundación Omar Dengo. Perdón. Pregunta 9 nos dice Fanny, ¿y los estudiantes que no logran utilizar las TICs a pesar de explicarles debido a que han tenido poca exposición a estas tecnologías, debido a que viven en zonas rurales donde hay mucha pobreza? Sí, Fanny, es importante y debemos de, más bien a este tipo de estudiantes debemos dentro del centro educativo implementarles, casi que podría decir bombardearlos en el centro educativo, ya que en la casa no van a tener esos apoyos. Pueden tal vez con la Fundación Omar Dengo, como les digo, buscar apoyo. Ellos a veces hacen donaciones para que el estudiante pueda llevarse la computadora a su casa y puedan hacer uso de ellas, ¿verdad? Entonces sí es importante porque como les dije, vean que esas son las herramientas que ocupa el estudiante del siglo XXI, apropiarse de la tecnología y no es justo que los dejemos atrás si están formando parte de un sistema educativo. Muy, muy buena su pregunta, Fanny. Viviana, esta es la pregunta 10 y nos quedan todavía 4 preguntas más, pero estamos ya sobre el tiempo. Entonces, bueno. No, lo que hacemos es que respondemos esta y las otras 4 ya le dijimos a los participantes, te las enviamos, nos ayudas a responderlas y se las enviamos a ellos, a los participantes. Claro, claro. Pregunta número 10, Katia. Hoy en día muchos adultos retomaron su educación y no están familiarizados con las TICs. ¿Cómo qué recomendaciones nos podrían dar para ayudarlos? Ajá, bueno, de verdad, YouTube, cuando un papá, digamos, cuando un adulto no sabe utilizar algo,
Ustedes digan, bueno, ¿qué es lo que no sabe? Usted lo ayuda, ¿verdad? Lo apoya en ese proceso y además le manda links. Vean, a nosotros nos pasa, por ejemplo, en la UNED, hay estudiantes que dicen, vieras que no sé cómo hacer un mapa conceptual, no sé cómo hacer un mapa mental, no sé cómo hacer X cosa porque es mi primera vez en este curso o nunca he llevado un curso virtual. Entonces, vieras que les orienta mucho el hecho de que la explicación que uno les pueda dar, pero además apóyese con este video de YouTube. Obviamente usted como docente lo revisó anteriormente y vio que utiliza vocabulario adecuado, que es la persona indicada para dar la explicación. Y esos links, vieras que sí, nos ayudan mucho. Bueno, de la UNED, como tenemos todo tipo de personas, como dice Katia, hay gente que no está tan familiarizada. El hecho de brindar apoyo por medio de videos de YouTube o distintos blogs también son un gran aliado para poder apoyar a este tipo de personas. Muchas gracias, Viviana, por todas las respuestas. Hay algunas otras preguntitas que te las haremos llegar para hacerles llegar a los participantes. Así tenemos un poquito de tiempo para el juego. También Sí, queremos jugar un excelente. ratito. Vamos a ver, ahí ya les mandé el link. Entonces le van a dar clic y yo mientras tanto comparto la pantalla. Me confirma, Tobías, entonces sí. Vamos a ver. Perfecto, estamos viendo. Sí. Listo, ahí le dan empezar. Y cada quien lo va jugando. Yo no lo puedo ver. Entonces, ven, digamos, este es un tipo de actividad que lo podemos hacer, lo vamos a responder acá. Dice, las TIC son la base para impartir lecciones. ¿Serán la base para impartir lecciones? Es falso. ¿Por qué? Porque la base es el docente, con todas sus herramientas que lleve. El diseño de los ambientes de aprendizaje óptimos son aquellos en los que el estudiante espera la respuesta del docente, se entretiene con la tableta o reflexiona y autoaprende. Bueno, pues vimos que reflexiona y autoaprende. Para que haya aprendizaje significativo, es sumamente importante que todos tengan computadora. Bueno, ya ahí vimos que no, ¿verdad? En una de las preguntas. Tener buen internet, pues lo ideal, pero no es importante. La disponibilidad del estudiante, sí, que el estudiante esté dispuesto. Y como veíamos en el video, esa empatía que podamos hacer es tan importante. Para un desarrollo integral del estudiante es priori la evaluación integral, tener muchas herramientas o la fibra óptica. Definitivamente la evaluación integral. El estudiante no es solo mente, ¿verdad? El estudiante es todo. Para usar TICs, lo importante es entretener al estudiante, la intención pedagógica o dar espacios de recreo prolongados. La intención pedagógica, que todo lo que nosotros enseñemos tiene una intención de aprendizaje. Listo, entonces, ya, era un jueguito muy sencillo y realmente espero que le puedan aprovechar con los chiquillos ahora en la virtualidad también, porque vean que no ocupan bajar ninguna app, nada más el link y ya con eso pueden jugar. Muchísimas gracias a Viviana por su colaboración y por brindarnos tantas herramientas que podemos ahí revisar y buscar cuál es la que se ajusta mejor a nuestros contextos. Entonces finalizamos de esta manera el webinario Herramientas Tecnológicas, un puente para el aprendizaje significativo. Les recordamos a las personas que nos acompañan en la sesión de más tardecito, a las 10:30, vamos a tener el webinario La evaluación educativa en el ámbito de la atención de personas con barreras de aprendizaje. Esta va a estar a cargo de la magíster Marcela Sanabria Hernández. Como les digo, iniciaremos a las 10:30 am. Les solicitamos, por favor, que ingresen al enlace que se les envió por correo electrónico con un aproximado de 15 minutos antes. De parte de la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y la carrera de enseñanza del inglés para primero y segundo ciclos, les agradecemos muchísimo su participación. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.